Muy buenas noches, queridos hermanos. Un abrazo fraterno de parte de Julio Cepeda, este sábado 11 de abril del 2020. Estamos reunidos aquí para alabar al Señor y darle su gloria. Sean bienvenidos a este culto y que la bendición de Todopoderoso caiga sobre todos ustedes y sea para bien. Un saludo extensivo a todos los que escuchan. Y recuerden que la palabra de Dios es el único medio que tenemos de alcanzar gracia con Él. Porque la palabra de Dios es lo que nos da fortaleza espiritual. Así como también nos da fortaleza emocional. Quiero que en esta noche leamos el texto bíblico que les voy a mencionar, que es el Salmo 21. De los versículos del 1 al 8. Y este dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Como dice el himno de alabanza, estas son bellas palabras de vida, hermanos. Vamos a orar para entregarle a nuestro Señor el culto de hoy. Señor, te damos gracias por tenernos aquí reunidos y te pido bendiciones para todos. Que su fortaleza espiritual esté siempre como debe ser, fuerte, para toda la que se necesita. Y esta sola se encuentra en tu palabra. Que el ayudar a otros, así como servirte a ti en la iglesia, sea de bendición para todos. Te entregamos este culto, como dije, para gloria tuya, Señor. Porque tú eres nuestro dador de todo. Tú eres el que nos da lo que necesitamos. Porque tú sabes qué nos conviene y qué no. De esta manera sabemos que estamos en comunión contigo y podemos seguirte sirviendo. Todas estas cosas las hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. A continuación escucharemos los himnos de alabanza al Señor. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi es Jesús, nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar por él. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar por él. Si tú estás conmigo,
fácil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. El himno número 280 de nuestro himnario Celebremos su Gloria se titula Bellas Palabras de Vida. En el libro de Juan 6:63 nos dice la palabra del Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonemos al Señor. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. A continuación, hermanos, el segmento de información. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración por salud, temas económicos, asuntos legales y necesidades espirituales, entre otras. Si usted tiene petición de oración, comuníquese con la hermana Ana Castillo al 94772772. Con la hermana Ana Castillo al 94772772. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al 8800-9970. El hermano Onan Morel al 8800-9970. Y así podemos incluirle y enviarle las peticiones de oración para la media hora que seleccione. Además, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente.
Esta es la cuenta 11 401 015 7766 del Banco de Occidente. Hoy continuamos con la serie de cultos especiales de Semana Santa, con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, concluyendo hoy con la 7ª palabra, la palabra de completa expiación, que estará a cargo del hermano Alejandro Aguilar. Queridos hermanos, es tiempo de ofrendar y diezmar. Voy a hacer la oración de la ofrenda y ustedes en recogimiento háganlo también. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque ellas nos dan vida. Te damos gracias también por toda tu misericordia, porque son la base del perdón. Pero más te damos gracias por tu amor, porque es lo que ha producido la salvación que tú nos das. Te damos gracias por todos los bienes que tenemos, espirituales, bienes físicos y todo aquello que tú consideras que necesitamos, porque tú sabes que nos conviene y que no. Porque tú eres el forjador de nuestras vidas a través de las bendiciones y de tu santa voluntad. Ella es la que nos rige, ella es la que nos dice cómo debemos orar a ti, para que lo hagamos de manera correcta y podamos beneficiarnos de tu gracia, Padre nuestro, ya que tú eres nuestro Señor y tú eres el que nos da toda la templanza y la fuerza espiritual. Gracias te damos por la provisión que has dado a todos los hermanos de la iglesia en estas circunstancias que estamos viviendo con el COVID-19. Bríndale atención a todas las personas que puedan estar enfermas, no importa qué enfermedad sea. Dale salud, Padre, porque tú eres el único dador de vida. Esto te lo agradecemos, para que todo aquello que nosotros hagamos sea en agradecimiento a ti, porque tú nos provees lo que necesitamos. Y hacemos estas cosas en el poderoso nombre, que es nombre sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos de nuestra congregación Comunidad de Gracia, y toda persona que nos acompaña a través de esas transmisiones virtuales, sea muy bienvenido a nuestro culto especial. Hoy sábado 11 de abril, gracias a Dios, estamos finalizando esta serie especial de Semana Santa del 2020, que ha sido denominada las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. En esta ocasión estaremos desarrollando la 7ª y última palabra denominada la palabra de la completa expiación. Es importante que usted note que si recién hoy nos acompaña, usted tiene la facilidad de estudiar junto a nosotros las otras 6 palabras de Cristo en la cruz. Estos estudios se encuentran en el mismo enlace donde usted nos ha ubicado hoy. Ahí también podrá acceder a otros mensajes de la palabra de Dios que nuestra congregación Comunidad de Gracia pone a su disposición en sus diferentes cultos. Antes de introducirnos en el estudio de esta 7ª y última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, le pido que me acompañe en oración para pedir la bendición y guía de nuestro buen Dios en el estudio de su santa palabra. Le ruego, amado hermano y amable oyente, que incline su rostro en una actitud de reverencia para que nos comuniquemos con nuestro buen Dios y solicitemos su bendición. Oremos. Padre amado, Señor bueno, Dios glorioso y eterno, Dios todopoderoso, gracias por la vida, gracias por las pruebas, Señor. Gracias por toda circunstancia, Padre, que nos ayuda, Padre, a cambiar nuestra mirada de las circunstancias terrenales, Señor, y ponerlas en ti. Gracias, Padre, porque podemos depender totalmente de tu soberanía, Señor, y de tus cuidados como tus hijos, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias por estos estudios que nos has permitido como congregación, Señor, desarrollar hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú te has glorificado, Padre, en estas circunstancias diferentes, Padre, que estamos afrontando, Señor, como congregación, donde aún, Padre, no podemos reunirnos físicamente, Padre, pero estamos unidos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu, Señor, glorificándote y adorándote, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta última palabra, Padre, en el estudio de esta 7ª palabra, Señor, tú nos sigas bendiciendo, Señor. Que
tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras vidas, ilumine nuestro ser. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos asimilar, Señor, esa bendición que tú nos das, Señor, a través del estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, corazones atentos, Señor, y que nos ayudes, Señor, a que esto no caiga, Padre, en oídos olvidadizos, Señor, sino que lo podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados, vamos ahora a la introducción. Para iniciar nuestro estudio, centrémonos en el pasaje base, donde encontramos esta séptima palabra de Cristo en la cruz, la palabra de la completa expiación. Le invito a que por favor vayamos juntos a Lucas 23:46. Si ya lo tiene, le pido que por favor lo podamos leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora revisemos juntos el pasaje en su contexto inmediato. Tengamos presente que esta última expresión de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz se efectúa luego de que Él es sentenciado a muerte, que Él fue golpeado, azotado, insultado, escarnecido, burlado. Literalmente nos dice la palabra que Él fue molido para luego dirigirse a la cruz a consumar su obra redentora. Todo esto en una obediencia absoluta y perfecta al decreto del Padre. Decreto de ir a la cruz en nuestro beneficio como seres humanos caídos a causa del pecado. Él fue establecido por el Padre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, determinado desde antes de la creación misma. Gloria a Dios. Esto solo es un asunto divino, queridos hermanos, que es difícil de asimilar para nosotros en nuestra mente limitada, pero que lo aceptamos por fe. Veamos juntos, hermanos, en la lectura de esta séptima palabra, su entorno completo. Vamos entonces, para asimilarla mejor, para entenderla mejor, revisemos dentro del mismo capítulo 23 los versículos 32 al 49. Estamos en Lucas 23, versículos 32 al 49. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Seguimos ahora, amados hermanos, con el desarrollo del tema. Esta última palabra es registrada con gran precisión por el evangelista Lucas. Él era médico de profesión y aunque no estuvo presente al pie de la cruz, ya que solamente el apóstol Juan lo estuvo, sin embargo sabemos que para su escrito él obtuvo información de personas que sí estuvieron al pie de la cruz, como lo establece la historia de la iglesia cristiana y lo afirma el mismo Lucas en su Evangelio en el capítulo 1, versos del 1 al 6, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. En este caso su fuente fue María, la madre de Jesús, que vivió desde de inicio a fin la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. También es relevante y no menos importante la inspiración del Espíritu Santo guiando y ordenando el trabajo del Dr. Lucas, dándole el carácter definitivo de palabra inspirada por Dios, que es en la cual nos estamos basando para el estudio de esta séptima y última palabra. En esta ocasión y para este estudio, vamos a dar un giro diferente a las otras dos ocasiones en que hemos abordado juntos el tema anteriormente, es decir, la primera y la cuarta palabra. Comenzaremos esta séptima palabra viéndola desde su contexto cercano. Aproximándonos entonces ahora de cerca en el estudio de esta palabra de completa expiación, encontramos aspectos que enriquecen aún más esta última expresión de nuestro Señor Jesucristo, que es registrada por el evangelista Lucas. Veamos, hermanos. Partiremos por conocer mejor qué significa esta palabra expiación. En primer lugar, nos habla del concepto reparar, y desde la perspectiva teológica y bíblica, lo entendemos como la acción de Dios para reparar la comunión perdida con Él a causa del pecado que se originó desde el Edén mismo, en las proximidades de la misma creación del ser humano. La expiación es una obra de reparación que solo Dios podía hacer, en este caso por medio de la persona del Hijo. Es una obra de gracia, un regalo a favor del ser humano y realizada por amor. En segundo lugar, la expiación, o sea, esta obra de reparación tiene un aspecto sustitutivo, ya que el precio establecido por Dios por la falta cometida por el hombre, que es el pecado, es la muerte del infractor. Pero Dios, como dice su palabra en Ezequiel 33 del 10 al 11 que ya hemos estudiado, no quiere la muerte del impío. Entonces hace posible su perdón al ser humano, reconciliándonos Dios consigo mismo a través de la obra expiatoria de Jesús, el Hijo de Dios. Él sufrió la muerte de manera sustitutiva, pagando el único justo, el precio de muerte decretado para los injustos pecadores. Condición de la que ningún ser humano escapa, porque la Biblia afirma que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, necesitando toda la raza humana un Salvador, un Redentor que es Cristo nuestro Señor. Por ello le pregunto a usted que nos acompaña, ¿ha visto su vida perdida a causa del pecado? ¿Ha reconocido a Jesús como Dios Salvador? ¿Le ha pedido que le salve, que sea su Señor, que le perdone sus pecados y le haga una nueva criatura? Si no, con la autoridad de la palabra de Dios y fe en su obra perfecta, le digo que hoy el Señor Jesús puede salvarle y darle vida eterna. Ponga su fe, su confianza en Él, en arrepentimiento genuino, sígalo, dándole la espalda al pecado. Querido oyente,
esté atento a este mensaje que nos habla de esta obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor en la cruz. Obra redentora, obra de completa expiación. Vamos ahora, hermanos, al desarrollo del tema. Para ello haremos una comparación del registro del momento de esta séptima palabra con los otros evangelistas, es decir, Mateo, Marcos y Juan. Vemos que con esta comparación se complementa, se añaden detalles importantes al mensaje dado por el Señor con esta palabra última de completa expiación. Tengamos siempre presente que fue una palabra dada después de un tiempo largo de un sufrimiento indescriptible. 6 horas de padecer en la cruz. Desde la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, nos afirma la palabra en Marcos 15:25, hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Fue una palabra decretada por nuestro Señor Jesús en el momento mismo de la muerte en la cruz. Veamos entonces 3 aspectos importantes que se destacan en esta comparación. En primer lugar, analicemos el cómo se expresó esta palabra, es decir, la forma en que fue dada. Nos referimos entonces al volumen de la voz de nuestro Señor al pronunciarla. De tal manera que Lucas 23:46 nos dice que fue realizada a gran voz. Mateo 27:50 nos dice que él clamaba a gran voz. Y Marcos 15:37 nos dice dando una gran voz también. Los evangelistas nos confirman entonces que esta última palabra del Señor fue dada como un gran clamor, es decir, un gran lamento. Fue dada como un grito desgarrador proveniente desde el fondo de su ser herido, que estaba experimentando la muerte física y un dolor y angustia indescriptible en el alma y en el espíritu. Continuamos con nuestra revisión comparativa de los evangelios que enriquecen la visión que nos da Lucas de esta séptima palabra, viendo lo siguiente. En segundo lugar, analizamos a quién se dirige su expresión. Es muy curioso para nosotros observar que de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, 4 son dirigidas a los hombres, es decir, al ser humano. Y 3 van dirigidas en oración a Dios. El orden en que se presentan no es un asunto menos relevante y digno de enfatizar. En este caso, por su orden. Miramos lo siguiente. La primera vez que el Señor Jesucristo se dirige al Padre, y es con la que se inicia este ciclo de 7 palabras, en las que Él comunica ese mensaje desde la cruz. La segunda es la que realiza en el cenit de su obra expiatoria, siendo la palabra de mayor matiz en cuanto a clamor a Dios. No le dice el Padre en esta ocasión. Cristo estaba experimentando la soledad y el desamparo de Dios mismo en esta misión que solo Dios hombre podía realizar. Le llama Dios mío, Dios mío. La tercera vez se da al final de la obra de la cruz, cuando su misión estaba dada por completo a criterio divino. Él realiza esta última expresión entregando su vida como un acto soberano. Todo esto como todo lo que Dios realiza no es casual, sino causal. Es decir, busca un efecto específico en sus acciones. Nos demuestra el control absoluto de sus actos, exalta su soberanía perfecta, nos muestra el orden y fidelidad de nuestro Señor en el cumplimiento de su obra dolorosa en la cruz. Recordemos brevemente estas palabras expresadas en oración por el Señor Jesucristo al Padre. Para
para ello, si es posible, veámosla, hermanos, en el siguiente cuadro. En él vemos reflejados las 7 palabras. Vemos con claridad que la primera, la palabra del completo perdón, es dirigida a Dios. Cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miramos que la cuarta palabra en orden, que es la palabra de la soledad y el desamparo, se dirige también a Dios. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la séptima y la última palabra, la palabra de la completa expiación, también es dirigida a Dios. En esta ocasión le llama Padre y le dice a un gran clamor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es notable que con esta séptima palabra, que es la tercera y última que dirige a Dios desde la cruz, el Señor Jesucristo, como en la primera palabra, se dirige a Dios como Padre, cerrando así un ciclo divino entre el Padre y el Hijo, que fue iniciado con su primera palabra. Es decir, el Señor Jesús comienza su mensaje de 7 palabras en oración dirigida al Padre y lo culmina con éxito de igual forma en oración significativa dirigida al Padre. Gloria a Dios. Siguiendo con esta observación comparativa de esta séptima palabra de la completa expiación desde su exposición en los diferentes evangelios, destacamos el tercer aspecto comparativo, y este es su deceso o muerte. Respecto a este acontecimiento vemos lo siguiente. Lucas 23:46 afirma que Jesús expiró. Mateo 27:50 nos relata que Jesús entregó el Espíritu. Juan 19:28 al 30 establece también que entregó el Espíritu. Sin embargo, este último pasaje de Juan nos aporta otros 2 aspectos destacables, los que sellan para siempre como concluyente, definitiva, suficiente e irrepetible la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Veamos juntos el pasaje en Juan 19, versículos 28 al 30. Si lo tiene, amado hermano, le invito a que lo leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. En griego la palabra consumado es tetelestai. Entonces, recapitulemos. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, Padre, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y dice el versículo 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Concluye el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Nuevamente la misma palabra, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Veamos el primer aspecto aportado por el apóstol Juan, que es un observador directo de los hechos al pie de la cruz. El primer aspecto nos habla de lo único y completo de la obra de Cristo entregando su vida en la cruz. Para ello veamos esta palabra griega usada por Juan en el pasaje, la que hemos descrito, que es tetelestai. En la época en que la cruz tuvo lugar, este era un término usado en relación con las deudas adquiridas. Y nos dice que la acción que se efectúa para pagar esta deuda fue total y perfecta. La cubrió por completo. Nos dice que está totalmente pagada, que se da por cancelada, que no está más vigente, que ya es un asunto saldado.
Se aplica a que la muerte de nuestro Señor cubrió por completo el pago establecido por Dios por nuestros pecados, que es la muerte del pecador. Es el pago de una deuda infinita, realizada por una persona infinita, el Dios hombre. Era el único pago válido, ya que como seres humanos ofendimos con nuestro pecado al infinito y completamente santo Dios. Es una obra de amor y justicia, de gracia divina, única y perfecta. Veamos ahora, amados hermanos, el segundo aspecto aportado por el apóstol Juan en relación con el relato de la muerte del Señor. Aquí Juan nos habla de detalles únicos en cuanto al momento mismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19:30 el apóstol nos dice de este suceso de una manera que no tiene paralelo: inclinando la cabeza entregó su espíritu. Sumemos ahora a esto lo relatado en Lucas 23:46, que nos dice, que nos afirma sobre este acontecimiento. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos aspectos únicos de la muerte del Señor Jesucristo. Esto respecto a la muerte que cualquier ser humano pudo experimentar en una situación similar. O sea, es hacer una diferencia en cómo ocurrió la muerte del Señor Jesucristo respecto a lo que le pudo haber pasado a cualquier otro ser humano en las mismas condiciones en la cruz. La expresión inclinando la cabeza entregó el espíritu nos muestra que nuestro Señor Jesús tuvo el control absoluto de la situación, aún al momento mismo de su muerte. Inclinar la cabeza al momento de morir no es una condición que normalmente se da al momento de ocurrir la muerte de una persona. Para comprenderlo mejor, veámoslo junto a la expresión de Lucas 23:46 que nos dice que Él expiró. En griego original la palabra es ekneo, que significa exhalar el último aliento, expirar. En contraste, vemos que las personas al momento de morir, tratando de aferrarse a la vida hasta donde les es posible, en lugar de exhalar, es decir, expulsar el aire de sus pulmones, tratan por instinto, por reflejo, de inhalar, es decir, aspirar aire, y al hacerlo por última vez cuando la muerte tiene lugar, como una situación refleja, hacen su cabeza hacia atrás, tratando de facilitar la entrada del aire. En lugar de inclinar la cabeza, lo que más bien dificulta respirar, sobre todo en una situación de crucifixión, donde la muerte se producía principalmente a causa de un paro respiratorio o asfixia. De tal forma que nuestro Señor daba su vida voluntariamente. Nadie se la quitaba. Entregó su vida al Padre cuando Él así lo determinó necesario. Vemos que esto en cumplimiento de las Escrituras fue a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora en que el sacrificio del Cordero Pascual se realizaba por la nación de Israel. Qué exacto es nuestro Señor, queridos hermanos. Gloria a Dios. Aquí es importante hacer en contraste una observación, ya que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo acudió voluntariamente a la cruz y entregó su vida cuando Él quiso hacerlo, y todo en obediencia perfecta a lo decretado por Dios desde antes de que el mundo se fundase, no excluye al ser humano, en especial a la nación de Israel, de su responsabilidad por su pecado, es decir, de llevar a cabo la crucifixión. Lo podemos ver como dos caras de una misma moneda. Esto es un ejemplo claro que las acciones soberanas de Dios no anulan, no excluyen la responsabilidad humana por las malas acciones que éste comete. Tómelo muy en cuenta, amable hermano. Veamos a la luz de las Escrituras este aspecto destacado con anterioridad en relación a la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice desde su predicación inicial en Pentecostés, en Hechos 2:36, y le invito a que por favor lo leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora demos una mirada a lo dicho por Esteban, el primer mártir de la iglesia, ante el concilio de Jerusalén, incluido entre ellos el sumo sacerdote, es decir, ante los representantes de la nación misma de Israel. Esto ocurrió momentos antes de ser apedreado hasta morir. Vamos juntos, por favor, a Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Leamos, amados. Dice así la palabra del Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando del Señor Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vemos, hermanos, que ambos pasajes, dada su claridad respecto al tema tratado, no requieren mayor explicación. Para finalizar nuestro estudio de esta séptima palabra de completa expiación, vamos por favor al pasaje de Lucas 23:46 y detengámonos en la expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para entenderla mejor, le invito a ir rápidamente al contexto lejano, en este caso al Salmo 31, verso 5. Este Salmo 31 es un salmo de David, de carácter profético y mesiánico, es decir, que habla en su sentido más profundo y amplio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura en esta porción, Salmos 31:5, y lo vamos a leer como es costumbre en la versión Reina Valera del 60. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahora veamos la misma porción escritural en una versión diferente, para verlo desde una perspectiva adicional. Vamos a la Nueva Versión Internacional. Nos dice así la palabra del Señor en este mismo pasaje. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Comparando esta porción del Salmo 31 con Lucas 23:46 que estamos estudiando, destacamos dos diferencias que nunca implicarían contradicción, sino que aportan a la comprensión de la expresión Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Veamos, queridos hermanos. La primera diferencia. Haciendo el Señor Jesús uso soberano de la palabra dicha proféticamente por David, Él añade la palabra Padre, para hacer una mejor descripción de a quién iba dirigido este clamor hecho a gran voz. Sigue la frase de igual forma tanto en el Evangelio como en el Salmo. Encomiendo mi espíritu. Esto hablando de la solicitud de Jesús al Padre, confiando siempre en Él, aún en la proximidad misma de la muerte. Implica el clamor por la acechanza de la que el salmista pedía ser librado. Esto en los primeros versículos del Salmo 31, que podemos revisar juntos. Vamos a los versículos 1 al 4 del Salmo 31. Nos dice así la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Revisando el pasaje podemos ver, queridos hermanos, que en el versículo 1 el salmista nos afirma: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia.
Aquí el salmista nos habla de la justicia salvadora de Dios, que justifica, pero que implicó la muerte de Cristo en la cruz. En el versículo 2 nos dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca y fortaleza para salvarme. Esta expresión continúa, en el versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Esta expresión, porque tú eres mi roca y mi castillo, es la afirmación clara del Mesías de seguridad y confianza puesta en Dios, a pesar de la situación de muerte que estaba viviendo. Y sigue el versículo 3 en su segunda parte. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por tu nombre nos habla del amor de Dios a sí mismo, que es el amor más puro, perfecto y seguro que puede existir. Y cuando dice el salmista, me guiarás y me encaminarás, nos habla de la senda que iniciaría ahora el Señor, la senda de la muerte, en la cual estaría 3 días, nos dice las Escrituras, pero de la cual el Padre le sacaría con victoria. Concluye esta porción del Salmo, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. La red o trampa escondida nos habla de la muerte misma que estaba por sufrir el Mesías y de todas las acechanzas que éste implicó. La solicitud de sacarlo no era librarlo del trauma de la muerte misma, ya que, como habíamos dicho en un estudio anterior, Cristo miraba hacia la resurrección y gloria futura, las que el Padre le dio con poder y gran gloria. Aleluya. Continuamos con nuestro análisis comparativo entre la palabra del Evangelio en Lucas 23:46 y el Salmo 31 en su versículo 5. Veamos la segunda diferencia. Aquí el salmista continúa la frase con la expresión, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Repetimos en la versión Reina Valera del 60. Y en la Nueva Versión Internacional dice esta misma porción, oh líbrame, Señor, Dios de la verdad. Aquí nos habla el salmista del efecto que el encomendar su espíritu al Padre tendría para nuestro Señor Jesús. Aquí cabe una aclaración respecto a la expresión me has redimido. Esto no implica acá que alguien más debía pagar el precio por libertad a nuestro Señor, que es el significado primario de redimir, pues Él nunca pecó. A Él no se le atribuye pecado, jamás. Nunca fue esclavo del pecado para requerir un redentor, como sí lo es el ser humano pecador. Es más, nuestro Señor es calificado en las Escrituras como el Redentor. Sin embargo, en este contexto la expresión me has redimido conlleva el significado de ser libertado, como lo aclara el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional, pero libertado de la muerte, no evitándola, sino traspasar por ella, resucitándole de entre los muertos. El salmista lo expresa en pasado, me has redimido, dándolo por un hecho, ejerciendo proféticamente la seguridad de esta acción en el poder de Dios para hacerlo. Gloriosamente la Biblia nos menciona que las 3 personas divinas estuvieron involucradas en la resurrección de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Me has redimido hace referencia también al Salmo 2 en su verso 7, que dice, leámoslo juntos, amados hermanos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo mesiánico por excelencia, que 1000 años antes del nacimiento de Jesús, es decir, de su naturaleza humana, de su encarnación,
nos habla del Mesías declarándolo Hijo de Dios, es decir, igual a Dios, no como un ser engendrado, es decir, creado, ya que Padre, Hijo y Espíritu Santo son coeternos, es decir, siempre han existido en una unidad perfecta. Por eso dice Dios en el Salmo, mi Hijo eres tú. En consecuencia, aquí la expresión yo te engendré hoy hace referencia a la resurrección de Cristo, pero de manera implícita, no descifrable en ese momento para Israel. Era, es decir, un misterio. Misterio que fue revelado hasta que la resurrección tuvo lugar 1000 años después, revelando el significado total de ese pasaje. Yo te engendré hoy implicaba entonces también la muerte del Mesías, indicando desde entonces su resurrección. Era un decreto indicando, que su resurrección era un decreto divino que solo esperó en el tiempo humano su ejecución. Gloria a Dios. Aleluya, porque nuestro Señor vive. Amados hermanos, hemos llegado al final del desarrollo del tema y a manera de conclusión queremos decir lo siguiente. Es necesario hacer hincapié en que debemos entender la crucifixión como un acto soberano de Dios para redimirnos de la esclavitud del pecado, que Él realmente murió de manera voluntaria para salvarnos por amor, como un acto de gracia inmerecida por nosotros. Él hacía realidad la justificación del ser humano, de todo aquel que por fe acepta este sacrificio expiatorio sustitutivo de Cristo. Él hacía realidad la obra del Evangelio que declara con poder la justicia de Dios para salvar. Amado oyente que me escucha, si no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, aceptando por fe su obra en la cruz, hágalo hoy mismo. No ha escuchado este mensaje por casualidad. Hable con Dios en arrepentimiento por sus pecados y pídale en oración genuina y con fe que le salve, que le haga una nueva criatura, que le dé el regalo de la vida eterna en Él. Que así sea, querido hermano, que así sea, amable oyente. Amado hermano, damos por concluido este estudio de la séptima palabra de la completa expiación, con el cual también se concluye este ciclo de estudio de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Agradecemos su amable atención y le invitamos a que continúe con nuestras siguientes transmisiones, donde continuaremos hablando sobre el mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Finalmente, le pido que se quede con nosotros un poco más para que podamos concluir este culto en oración. El Señor le bendiga. Queridos hermanos, este ha sido el culto de hoy. Espero haya sido de mucha reflexión y edificación. Que el Señor siempre esté con ustedes y que los proteja, especialmente en este tiempo en que estamos. Su gracia es la que nos hace sentir el amor que necesitamos entre nosotros mismos y amor hacia Él. Si tenemos amor hacia nuestro Señor, tenemos amor hacia nuestros semejantes. Quisiera invitarles a las próximas transmisiones que haremos y el culto del domingo 12 de abril con el tema La resurrección del Señor. Por favor, estar pendientes, ya que el link está disponible momentos antes de que
la transmisión del culto empiece. Gracias, hermanos, por su atención y que el Señor me los bendiga grandemente.